Bienvenidos al resumen semanal de noticias en BPI TV. El nuevo aumento salarial decretado esta semana en Venezuela no supera los $5 mensuales. Entre tanto, 5.1 millones de venezolanos han huido fuera de Venezuela, según la Organización de Estados Americanos. La ONU, por su parte, ha denunciado agresiones contra la prensa venezolana durante el confinamiento por el COVID-19. Otra información que destaca también en los últimos días es que Maduro nombró a Tarek El Aissami como su nuevo ministro de Petróleo. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el apoyo a la conformación de un gobierno de emergencia en Venezuela. La administración de Nicolás Maduro dictó que a partir del 1 de mayo el salario mínimo para trabajadores pasó a ser de 800.000 bolívares mensuales, lo que equivale a poco más de $4, si se toma en consideración el cambio ofrecido por el Banco Central hasta el lunes 27 de abril, que reportaba 171.072,85 por divisa norteamericana, por lo que el ingreso mensual no estaría superando los $5 y sería el más bajo entre los países de la región. Según el informe de la Organización de Estados Americanos, 5.1 millones de venezolanos han huido del país. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos, según la OEA, ha reportado estas cifras debido a la crisis económica, política y social que vive el país, lo que representa un 17% de la población fuera del territorio nacional. La Organización de Naciones Unidas denunció esta semana el incremento de agresiones contra la prensa y el sector salud en Venezuela, luego que la administración de Nicolás Maduro declarara cuarentena obligatoria con el fin de detener la propagación del COVID-19. Los agentes dedicados a los derechos humanos aseguraron que garantizar el acceso a la información es ideal durante la crisis sanitaria. Las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalias contra sanitarios y comunicadores sociales, señalaron a través de un comunicado. Hola, ¿qué tal? La información destacada de la semana en el estado Anzoátegui tuvo que ver con un nuevo caso positivo de coronavirus acá en este estado oriental. Se trata de una femenina de 21 años de edad con 36 semanas de gestación, radicada en el municipio Aragua de Barcelona, al sur del estado Anzoátegui. La joven provenía del Brasil, pasó por el estado Bolívar por 5 puntos, realizándole 5 pruebas de test rápido de COVID-19 y todas resultaron negativas. Finalmente pudieron realizarle pruebas en la frontera entre Bolívar y Anzoátegui, siendo estas llevadas a la ciudad de Caracas y dando como resultado en la prueba del PCR como positiva. Este nuevo caso resulta ser el tercero en el estado de Anzoátegui confirmado. Recordemos que los 2 primeros ya fueron dados de alta después de cumplir cuarentena en centros de salud y en sus domicilios. Esta femenina ya está siendo recluida en el Centro de Diagnóstico Integral de este municipio Aragua de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, y entes gubernamentales regionales están tomando todo este municipio para realizar acciones de desinfección en este lugar y también controlando las personas y realizándole pruebas rápidas a las personas que tuvieron contacto con esta femenina. Recordemos, 21 años tiene la joven con 36 semanas de gestación y ya está en aislamiento de centros de salud en este municipio al sur del estado Anzoátegui. Tercer caso positivo que se contabiliza de lo que va de cuarentena a nivel nacional en este estado oriental. Los 2 primeros fueron decretados el pasado 16 de marzo y este se suma luego de ser anunciado por la administración de Maduro el pasado lunes de este mes de abril. Fue la información destacada de la semana acá en el estado Anzoátegui. Esta semana ha sido noticia en el estado de Aragua que la diputada a la Asamblea Nacional por la entidad, Karin Salanova, denunció más de 500 protestas en todo el país a causa de la dificultad que tienen los ciudadanos de adquirir alimentos y combustibles, así como también las fallas que se presentan en torno a los servicios de agua, luz o gas. Entre tanto, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Aragua, Raúl Maldonado, rechazó el incremento salarial decretado por la administración de Nicolás Maduro, pues lo considera aislado de la realidad económica que atraviesan los trabajadores actualmente. Por su parte, el director del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay indicó que de momento no se atienden en el nosocomio maracayero o en el Hospital Central de Maracay ningún caso de COVID-19, pues ha sido una política de Estado enviarlos a distintos
los centros centinelas para evitar contaminar este espacio y dejarlo solamente para casos crónicos, y mientras tanto también pues hacen pesquisas a las afueras del Hospital Central de Maracay de quienes pues consideran ser casos sospechosos. Indicó también que el Banco de Sangre ha reportado una reducción considerable de los donantes, por lo cual están adelantando una iniciativa de hacer un servicio de llamadas para hacer citas previas a fin de evitar aglomeraciones de personas a la hora de hacer las donaciones. Entre tanto, la representante del Foro Penal en el estado de Aragua, Zuleima Ciso, indicó que quedaron privados de libertad por parte del Tribunal Noveno de Control con acusación de la Fiscalía 22 del Ministerio Público 6 ciudadanos por protestar durante una cola que se hacía para abastecerse de combustible. Al parecer, los delitos que se le precalificaron en la audiencia de presentación fueron instigación pública, resistencia de la autoridad, obstaculización de la vía pública y en un caso de estos 6 también la detentación de objetos incendiarios. Será en los próximos días cuando se pueda determinar cuál o conocer cuál será el destino de estos jóvenes que fueron detenidos en la próxima audiencia preliminar. Es la información que tenemos de momento en el estado de Aragua, en el reporte Reynaldo Campins. En el estado Bolívar, la noticia más importante de la semana fue la detección del tercer caso de coronavirus. Se trata de una joven de 18 años que, según el alcalde, se encuentra en buen estado de salud y está recluida en un centro médico de Ciudad Guayana. Este caso, al igual que uno que está en el estado Anzoátegui, pasaron por la frontera con Brasil y esta es la razón por la que los controles sanitarios en este espacio limítrofe han sido reforzados, según dijo el gobernador del estado, Justo Noguera. En el estado Carabobo, el vicepresidente de la Cámara de Comercio del municipio Valencia, Lorenzo Araujo, aseguró que la intervención en el aparato productivo traerá limitaciones en la cadena de suministros. En relación a la falta de combustible en la entidad, persisten las largas filas de vehículos en las estaciones de servicios para surtir de combustibles las unidades. En relación a este mismo tema, la Fundación de Ayuda a los Niños con Cáncer Fundanica registró que el 20% de los pacientes pediátricos que atiende esta fundación no han podido asistir a sus consultas médicas por falta de combustible y de transporte. En relación a las informaciones que tienen que ver con el COVID-19, en el estado Carabobo continúan la limpieza a las áreas comunes para evitar la propagación del COVID-19 en la entidad. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Reportó para ustedes Ruth Laverde. Durante esta semana podemos destacar que fue noticia en el estado Guárico el tema de la producción agropecuaria. La Asociación de Productores en el estado Guárico aseguró que durante el último ciclo norte-verano se logró sembrar un poco más de 8.000 hectáreas de arroz en la población de Calabozo, tomando en cuenta que la capacidad de siembra en esta zona del país supera las 33.000 hectáreas. La Asociación de Productores destacaba que esta situación se debe a la falta de agua proveniente de la represa de Calabozo, conocida además como el embalse Generoso Capilongo, y que esta a su vez va distribuido por el sistema de riego Río Guárico. Igualmente podemos mencionar que Fedecámaras Guárico solicita a las autoridades activar medidas para la distribución de gasolina destinada al transporte de alimentos. Aseguran que estos no están llegando a otros estados del país. Igualmente solicitan esta medida para las empresas dedicadas a el transporte de encomiendas. Podemos resaltar igualmente que la Cámara de Comercio en el municipio Juan Germán Rocio Nieves actualizó su información en cuanto al número de comerciantes que están siendo beneficiados con el suministro de combustible en medio de esta cuarentena. Serían más de 600 comerciantes en esta zona que han sido integrados a esta medida y más de 400 hasta el momento han sido beneficiados. Igualmente, la Cámara de Comercio en el municipio Juan Germán Rocio Nieves aseguró que a través de unos donativos que han efectuado los comerciantes lograron entregar más de 100 kits de higiene personal a un grupo de viajeros internacionales que regresaron al país y se encuentran en esta zona, en el estado Guárico. También podemos resaltar que, de acuerdo a la última versión del gobernador, serían más de 400 las personas que llegaron a esta entidad
proveniente de otros países y desde que inició la cuarentena serían más de 1.200 venezolanos. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. En el estado Monagas, una de las situaciones que más ha resaltado durante el aislamiento social y colectivo para evitar contagios del COVID-19 ha sido la cantidad de protestas que se han suscitado en los diferentes municipios por parte de la población ante la falta de combustible. Ellos aseguran que se les hace imposible poder movilizarse para comprar los alimentos necesarios y llevarlos a sus hogares. También explican que aun y cuando desean cumplir con el horario establecido para poder hacer sus diligencias personales, que es de 8 a 12 del mediodía, tampoco pueden hacerlo, pues no pueden salir de sus hogares ante la falta de combustible. Es importante mencionar que en el municipio Caripe se produjo una protesta por parte de los agricultores, quienes trancaron la vía principal por la falta de combustible, ya que aseguran que están perdiendo las cosechas correspondientes a este tiempo y eso les preocupa. Ellos se exigen a las autoridades del gobierno que se ideen o que planifiquen algunas estrategias que les permita surtir combustible para poder asegurar la distribución de sus cosechas. Es importante resaltar que ante esta situación la gobernadora del estado, Yelitza Santaella, explicó que el próximo miércoles solo se surtirá combustible a aquellos productores que se encuentren censados. De resto no van a poder hacerlo porque ella asegura que bajo este censo es que pueden asegurar poder distribuir el poco combustible que está llegando al estado, ya que asegura que se siguen presentando fallas del mismo. También resaltó que por los momentos no se distribuirá combustible al resto de la población, por lo que les hace un llamado a continuar en sus hogares cumpliendo con la cuarentena establecida. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latuf, BPI TV. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana se encuentran las protestas que continúan realizando los pescadores artesanales, y esto a propósito de la falta de garantía de suministro de gasolina para sus embarcaciones. Las protestas se han registrado específicamente en la península de Araya, en la península de Paria y también algunos pescadores de la zona de Carúpano. Esto pese a que han mantenido conversaciones con las autoridades, sin embargo hasta los momentos no consiguen respuesta satisfactoria ante estas necesidades. En su mayoría son pescadores que continúan denunciando que viven del sustento diario de sus pescas, por lo que desde hace 2 meses viven una situación crítica junto a sus familiares. Entre otras de las informaciones que podemos ofrecerles hasta este momento es que durante esta semana por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a 2 sujetos por el zarpe ilegal desde la isla de Margarita hacia el municipio de Arismendi, específicamente en Río Caribe. Un zarpe que no fue autorizado ni cumplía con las medidas sanitarias a propósito de este estado de alarma que se ha generado entre estos 2 estados por la cantidad de contagios que se presentan en el estado Nueva Esparta y la cercanía que tienen con el estado Sucre. Estos 2 sujetos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones pertinentes ante esta situación. Parte de la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento desde el estado Sucre. Para BPI TV, Ariana Agreda. Los trabajadores de la salud del estado Lara se han comprometido con el gobierno regional para garantizar la vigilancia epidemiológica y de esta manera evitar un mayor foco de contaminación de COVID-19 en el estado Lara, que se mantiene con 5 casos. Sin embargo, alzan sus voces exigiendo los equipos de bioseguridad para evitar una contaminación. Que actualmente el personal del sector salud continúa sin las medidas de bioseguridad garantizadas por las personas que gerencian el sistema público de salud nacional y regional. Es preocupante cómo nuestros médicos, nuestras enfermeras y todas las personas que laboran en este importante sector de la salud, pues actualmente no se le ha garantizado los niveles de bioseguridad para evitar en lo posible que sufran una infección por COVID-19 en los principales centros de salud del estado Lara. Hacemos un llamado a todas esas autoridades del sector salud para que se optimice de una manera rápida la dotación de los implementos de bioseguridad en las diferentes instituciones públicas de salud, así como optimizar las unidades de transporte para la ruta de la salud en el estado Lara. Hoy nuestro personal de este sector pues tiene que trasladarse conglomerados o concentrados en unidades pequeñas, sin aire acondicionado, lo que pudiese fomentar la infección por COVID-19 del personal del sector salud.
En el estado Lara, el Colegio de Médicos denunció que el personal de salud no está recibiendo la dotación de equipos de bioseguridad que son exigidos por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del COVID-19. Hola, muy buenos días. A esta hora desde San Fernando, capital del estado Apure, compartimos con nuestra estimada audiencia de BPI TV informaciones que fueron noticias durante la semana que recién acaba de culminar. La primera y más importante es la noticia que llenó de júbilo a toda la población apureña. Se trata de la aprobación del milagro por parte de la Santa Sede del médico de los pobres, del doctor José Gregorio Hernández, mejor conocido en la población venezolana como El Venerable. Recordamos que este milagro se dio en San Fernando, la capital del estado Apure, en la niña Yaxuri Solórzano, quien fue herida de bala en su cerebro y gracias a la devoción de su madre por el doctor José Gregorio Hernández fue sanada milagrosamente y hoy día presenta todas sus capacidades intelectuales y cerebrales totalmente óptimas. Tras este milagro, Monseñor Alfredo Torres, quien es el obispo de la diócesis de San Fernando, agradeció al Tribunal Eclesiástico que se constituyó en diciembre de 2018 aquí en la diócesis de San Fernando con el propósito de recabar las pruebas para fundamentar este milagro. Monseñor dijo que este tribunal, encabezado por Monseñor Baltasar Porras, quien es el cardenal de Caracas, también con el obispo auxiliar de Caracas y además vicecanciller de la causa, como es el caso de Tulio Ramírez, Monseñor Tulio Ramírez, igualmente los sacerdotes Gerardino Barranquini, quien funcionó como promotor de justicia, y el sacerdote Juan Carlos Silva, quien también funcionó como juez delegado. Ellos, junto con los laicos, en este caso la perito médico que fue la doctora Elizabeth Sosa de acá del estado Apure y el doctor abogado Reinaldo Pérez, quien también fue el notario, ellos constituyeron ese tribunal que dijo el obispo de la diócesis de San Fernando, de no haber sido por ellos, de no haber sido un levantamiento tan impecable, no habría sido aprobado este milagro por parte de la Santa Sede. Ciudad de Roma. Con gran alegría pues comunicamos que esto se realizó en nuestra humilde casa episcopal en la sede de la diócesis de San Fernando y por eso estamos tan agradecidos del Señor de que ya es un hecho la aprobación de la parte médica de este milagro sobre esta niña Yaxuri Solórzano, y le agradecemos al Señor y nos adelantamos con mucho entusiasmo a una serie de programas y de actividades de tipo evangelizador y pastoral para aumentar la devoción y dar a conocer la verdadera vida de héroe cristiano del doctor José Gregorio Hernández y estimular también nuestra propia vida cristiana. La segunda información fue la ofrecida por el gobernador del estado Apure en la población de Guasdualito, capital del municipio Páez del estado Apure. Esta es una población fronteriza. Allí el gobernador anunció la culminación de la obra de la defensa o dique, muro de contención de la población de Guasdualito para impedir su inundación. Estamos hablando del dique de la curva 3 en el sector El Diamante, el terraplén El Diamante. Esto queda en el río Sarare de Guasdualito. Recordemos que esta población, tras la fractura de este dique justamente a la altura de la curva 3, padeció una terrible inundación en el año 2015 que dejó a esta población devastada. Sin embargo, el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales, dijo que tras la culminación de esta obra de envergadura se acabarán los temores de la población por la inundación. Este es un trabajo que se realiza para prevenir inundaciones en la ciudad, a la par de todos los trabajos que se están haciendo para contener la pandemia del COVID-19. Nosotros también tenemos que estar trabajando para prevenir inundaciones en la construcción de diques, limpieza de canales. Pero aquí está listo, está hecho el dique de contención en la curva 3 que sirve para prevenir cualquier inundación por esta vía que ha sido una amenaza permanente para la ciudad de Guasdualito.
La tercera noticia fue el balance ofrecido por la alcaldesa del municipio de San Fernando, Ofelia Padrón, acerca de los 3 PASIS, que son los puestos de atención social integral de atención a los migrantes, que son traídos de las poblaciones fronterizas como El Amparo, La Victoria, El Nula, Guasdualito y Puerto Páez, hasta el municipio capital, con el propósito de que terminen de cumplir sus días reglamentarios de aislamiento. Recordemos que son 14 días reglamentarios de aislamiento. Estos connacionales migrantes que ingresan por los corredores fronterizos habilitados en nuestra frontera, tienen que cumplir estos 14 días de aislamiento, los inician en las poblaciones fronterizas, pero como hay ingreso permanente de connacionales a través de los corredores fronterizos, las poblaciones fronterizas se colapsan, en razón de lo cual son traídos permanentemente los migrantes hacia la población de San Fernando, con el propósito de que culminen acá en San Fernando esos días reglamentarios de aislamiento, tras los cuales son llevados hasta sus respectivos hogares en diferentes partes del país. La alcaldesa dio cuenta de 72 que fueron esta semana que recién acaba de culminar, fueron llevados a sus hogares en diferentes partes del país, y de 38 que ingresaron nuevamente a los PASIS, a los 3 PASIS habilitados aquí en San Fernando. Informó también que fueron ingresados 43 estudiantes traídos desde Carabobo, son estudiantes de la Universidad de Carabobo, pero son estudiantes de acá de San Fernando, la capital del estado Apure. Hubo una molestia manifestada por sus familiares a través de las redes sociales porque fueron retornados estos estudiantes, pero no fueron entregados a sus familiares. La alcaldesa explicó que se trató de una medida preventiva, en razón de lo cual los estudiantes debieron permanecer en uno de los PASIS para cumplir sus 14 días reglamentarios de aislamiento, tras los cuales serían entregados a sus familiares. Y al final, precisamente de esta información, la alcaldesa hizo un exhorto a toda la ciudadanía de San Fernando con el propósito de que baje la angustia, disipe el temor respecto de la posibilidad de contagio con el ingreso de los connacionales migrantes. Ella dijo que no hay nada que temer porque las medidas regidas por el protocolo del COVID-19 están siendo reforzadas permanentemente. Este es el balance que a esta hora podemos ofrecer desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela, y con él retornamos a nuestros estudios centrales en BPI TV. Zulay García en el reporte. Amigos de BPI TV, entre las noticias más resaltantes durante esta semana en el estado Falcón tenemos la reacción de los ciudadanos ante el ajuste de salario integral decretado por Maduro, que ubica el sueldo en 800.000 bolívares, menos de $5 mensuales. Los ciudadanos expresaron que este aumento es inalcanzable ante los altos niveles de la hiperinflación. El nuevo monto de salario integral para los trabajadores venezolanos fue catalogado de injusto ante el alza desmedida de los precios en los alimentos. Que esto es un abuso porque nos están matando de hambre, no solamente a mí que todavía puedo caminar, sino a los señores, los viejitos, la gente de la calle. ¿Cómo se compra? Si un cartón de huevos ya está en 800, ¿qué va a comer? ¿Huevos todo un mes? Pensionados también reaccionaron ante el ajuste en el monto de la pensión asignada por el Seguro Social venezolano, que se incrementó a 400.000 bolívares mensuales, menos de $3 que no alcanzan para comprar un kilo de queso a precio regulado. Esto es una burla con el pueblo, que está bueno, ya que son 400 bolívares que le dan a uno el Seguro Social, ¿qué coño va a comprar uno? Mire, ya uno está obstinado. Para un sueldo de 400 bolos, se mata el... Los ciudadanos también hicieron un llamado a la Superintendencia Nacional de Precios Justos para que apliquen los controles en los establecimientos, ya que no se está cumpliendo con los precios de la lista de productos regulados establecida por Nicolás Maduro. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Martí Barbera, BPI TV. En el estado de Esparta, los hechos registrados que mayor trascendencia han tenido tienen que ver con las consecuencias del desvalijamiento del Hotel Portofino en Playa El Agua. Finalmente, 12 personas quedaron privadas de libertad, 11 hombres y una mujer, por el delito de coautoría de robo y agavillamiento. También destaca la que fue dada de alta el alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, luego de haber cumplido su tratamiento para el COVID-19 y resultar negativo. Él mismo a la salida de la clínica lo informó. Veamos. Después de 25 días de cuarentena, ya estoy saliendo, gracias a Dios, para mi casa. Los quiero mucho a todos, gracias por sus buenos deseos. Los amo con todo mi corazón y bueno, pronto nos vemos en la calle, ¿ok? Que Dios los bendiga a todos.
Otra de las noticias importantes fue el cambio de protocolo en la prevención del coronavirus para los pescadores que regresan de faenar en aguas internacionales. A partir de este momento, su confinamiento lo cumplirán en sus hogares y no en las embarcaciones como hasta el momento se hizo. Sin embargo, la medida generó el rechazo del gobernador del estado, Alfredo Díaz, quien se pronunció asegurando que si hasta el momento no ha habido casos positivos del virus en el sector de los pescadores es porque los protocolos se habían cumplido con estricta rigurosidad y enviarlos a su casa después de faenar aumenta el riesgo de propagación entre sus familiares. Estas son las informaciones que destacan desde la región insular. Feliz sábado a quienes nos ven a través del resumen semanal de noticias de BPI TV. Entre las noticias más importantes que se suscitaron durante esta semana resalta el balance que el gobernador del estado portugués ofreció con respecto a los primeros 40 días del confinamiento nacional decretado para atacar la pandemia mundial. Resaltó el gobernador del estado portuguesa, Rafael Calles, que 286.000 casas han sido visitadas por el equipo de epidemiología de la gobernación del estado. En esta visita casa por casa que ha hecho junto a, por supuesto, el equipo de salud y órganos de seguridad, se han visitado a 309 familias. Resaltó que la meta se ha cumplido de visitas en un 100% en 8 municipios de aquí, de esta región llanera, donde se han aplicado más de 16.000 pruebas rápidas. Esto lo informó el gobernador durante una rueda de prensa que ofreció a través de las radios de la región. Precisó que 984.000 familias aproximadamente han sido atendidas en este casa por casa que se ha llevado en 8 municipios, tanto del cono norte como del cono sur del estado portugués. Parte de la información que se registró durante esta semana y que usted pudo observar a través de la pantalla de BPI TV. Con esto devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Desde el estado Mérida, la información más relevante de la semana ha sido el incumplimiento de la cuarentena social que se mantiene en Venezuela en general, pese a algunas medidas de flexibilización en la misma. Hemos notado a través de las redes sociales de BPI TV cómo hemos podido mostrar a través de fotografías y videos cómo se transportan los trabajadores de diferentes centros de salud en algunos camiones, cosa que precisamente incumple las medidas de distanciamiento y de seguridad en el tema de salud con respecto a el COVID-19. Esta información que nos han hecho llegar no solamente ha sido en centros de salud, sino también ha sido en el centro de la ciudad, donde las personas han comenzado a salir de manera más llamativa, esto a concentrarse en diferentes puntos como las plazas del estado Mérida, además de algunos centros de ventas de alimentos. También en la gobernación del estado Mérida comienzan a formarse largas filas, esto con respecto a la obtención de los salvoconductos para las personas que tienen diferentes medidas de salud. Recordemos que estos salvoconductos son los que permiten a las personas obtener combustible en las estaciones de servicio que se mantienen activas y que son rotadas continuamente. Entonces, esto es la noticia más llamativa, ya que podría arriesgar todo el tema de la cuarentena social que se mantiene al estado Mérida, y según algunos políticos merideños encargados de ser los voceros oficiales de este tema han asegurado que esto se debe a que en Mérida se mantiene un solo caso confirmado por COVID-19 y esto llama la atención de los habitantes del estado. Sin embargo, ellos también han hecho un llamado a toda la población para que cumpla estas medidas y se mantengan hasta los momentos como venía siendo la cuarentena social del estado Mérida. Esa es parte de la información que nosotros manejamos y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Desde el estado Trujillo les podemos informar lo que ha sido noticia durante esta semana, y es que se pudo conocer a través del Ministerio del Comercio, también de la Zona Operativa de Defensa Integral Trujillo y del SUNDE, que comenzaron las fiscalizaciones a los comercios. Esto es para evaluar que se estuviese cumpliendo lo que sería la colocación de los precios de estos productos regulados, como lo habría anunciado el Ejecutivo. Esto hasta en los momentos en la región no han dado ningún tipo de multas para los comerciantes, han realizado ventas fiscalizadas.
cerradas. A propósito de esto también se ha observado en los principales comercios de la ciudad largas colas. Las personas, los ciudadanos han salido a las calles para poder adquirir algo de estos productos. A propósito también que indicaban que no veían que estuviesen en precios bajos. Sin embargo, los precios de comercios a otros están variando, fueron los que pudimos conocer a través de sus opiniones. En lo que respecta también en la ciudad, lo que ha sido el COVID-19, indicaban desde la Fundación Trujillana de la Salud que comenzaban a llegar lo que sería para el día miércoles más connacionales. Un aproximado de 25 personas estarían arribando a lo que es la Villa Olímpica de San Luis, donde estarían cumpliendo su cuarentena. Le han aplicado las pruebas rápidas que han salido negativas. Estos puntos móviles de la salud continúan colocados en las entradas y salidas de cada uno de los municipios de la región. Ellos estarían allí siendo atendidos. Por su parte, también Protección Civil ha continuado realizando los planes de desinfección en cada uno de los municipios. Fue la información que pudimos conocer a través de este órgano de seguridad en la región. Esta es la información que nosotros tenemos desde el estado Trujillo. Mayra Linares, BPI TV. El Ejército de Liberación Nacional anunció esta semana que reiniciará sus operaciones militares desde este 1 de mayo, luego que en el mes de marzo establecieran un cese al fuego por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. A través de su página web, la guerrilla aseguró que la administración de Iván Duque no ha respondido de forma recíproca al cese de fuego. Asimismo, exigieron que se vuelvan a restaurar las negociaciones de paz en Cuba con todas las garantías y condiciones de seguridad pactadas con el Estado colombiano. La administración de Nicolás Maduro anunció la designación de Tarek El Aizami como nuevo ministro de Petróleo en reemplazo de Manuel Quevedo. El decreto se encuentra en Gaceta Oficial 6531. Asimismo, fue designado el ingeniero químico y dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Asdrúbal Chávez, como presidente de Petróleos de Venezuela. También es primo del fallecido expresidente Hugo Chávez. Asimismo, fueron eliminados el Viceministerio de Refinación y Petroquímica, cuyas competencias serán transferidas al Viceministerio de Petróleo, estipulado en el decreto 4192. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el apoyo a la conformación de un gobierno de emergencia de Venezuela. Así lo aseguró el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien señaló que sostuvo un encuentro telefónico con Mike Pompeo sobre la situación venezolana. Guaidó indicó que Pompeo le reiteró su apoyo para impulsar el gobierno nacional de emergencia. Asimismo, Pompeo rechazó la represión de la administración de Maduro contra médicos y periodistas que informan a diario sobre la situación del COVID-19. Agradecemos como siempre su sintonía. Les recordamos que somos @BPITV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Velot y como siempre los espero la próxima semana.